Los dinosaurios suelen capturar nuestra imaginación como los grandes gigantes prehistóricos por excelencia. Sin embargo, estos titanes mesozoicos distaban mucho de ser las primeras criaturas que dominaron la vida en la Tierra. Miles de millones de años antes de que el primer dinosaurio pisara el suelo, otros animales extraordinarios ya gobernaban los océanos y continentes del planeta. Pero ¿por qué apenas hablamos de ellos? Desde mares primitivos, llenos de depredadores extraños, hasta bosques pantanosos, repletos de insectos gigantes. Cada era de la historia profunda de la Tierra tuvo sus propios seres dominantes. Hoy, emprendemos un viaje al pasado para explorar la vida que reinó antes de la era de los dinosaurios. Nuestra historia comienza en el Precámbrico, hace unos 600 millones de años. Este periodo fue testigo del enfriamiento gradual del planeta y de la formación de los primeros océanos. Durante ese tiempo, la superficie terrestre se convirtió en un entorno dinámico donde reacciones químicas sentaron poco a poco las bases de la vida. La actividad volcánica, los frecuentes impactos de meteoritos y un clima cambiante crearon las condiciones necesarias para la aparición de las primeras moléculas orgánicas, que empezaron a combinarse en compuestos simples. Hace entre 800 y 500 millones de años, la vida surgió por primera vez en forma de organismos unicelulares, bacterias y arqueas que se agrupaban en colonias microscópicas capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Estas primeras células desarrollaron funciones metabólicas que les permitieron extraer energía del entorno, alterando gradualmente la composición de los océanos y la atmósfera. Su actividad bioquímica desencadenó una serie de cambios ambientales cruciales para el posterior desarrollo de organismos más complejos. A medida que las colonias microbianas se expandían, empezaron a formar estructuras en capas conocidas como estromatolitos, construidas por el crecimiento repetido de bacterias fotosintéticas. Los estromatolitos acumularon lentamente capas de sedimentos, algunas de las cuales siguen visibles hoy en forma de fósiles. El oxígeno producido por estos organismos enriqueció poco a poco la atmósfera, haciendo el planeta cada vez más habitable para la vida futura. De hecho, los estromatolitos son una de las pruebas más antiguas y tangibles de vida en la Tierra, marcando un paso crucial en la historia evolutiva. Más tarde, en el Precámbrico, durante el período Ediacárico, hace aproximadamente entre 635 y 541 millones de años, aparecieron los primeros organismos multicelulares. En esta época surgió la biota ediacárica, un conjunto de seres de cuerpo blando que solo dejaron leves huellas en las rocas sedimentarias. Fósiles de criaturas como Dickinsonia o Sprigina muestran formas corporales muy distintas a las de los animales actuales. Aunque relativamente simples, estos organismos supusieron un salto importante. De la vida unicelular a estructuras multicelulares organizadas, insinuando experimentos evolutivos que conducirían a una mayor complejidad. Carecían de conchas duras o huesos, por lo que su preservación dependió de condiciones favorables que permitieran que los tejidos blandos dejasen impresiones duraderas. Estos fósiles sugieren que ya empezaban a desarrollarse tipos de células especializadas y una organización tisular primitiva, sentando las bases evolutivas de la asombrosa biodiversidad de épocas posteriores. Y, sin embargo, hace más de 540 millones de años, durante el período Cámbrico, la vida en la Tierra seguía confinada por completo a los mares. Aquí comienza la historia de los primeros grandes gobernantes del planeta. El Cámbrico fue testigo de un impresionante auge evolutivo conocido como la explosión cámbrica,
durante la cual surgió una increíble variedad de extrañas criaturas marinas en un lapso relativamente corto de tiempo geológico. Por primera vez, aparecieron la mayoría de los grandes planes corporales de los animales. En ese mundo submarino, casi alienígena, surgieron los primeros animales complejos, sentando las bases de toda la vida futura. En los mares cámbricos, la vida evolucionó a un ritmo sin precedentes. Los océanos estaban llenos de invertebrados, criaturas sin columna vertebral, incluidos los trilobites que se desplazaban por el fondo marino y extraños animales gelatinosos que flotaban en el agua. Los trilobites, en particular, prosperaron durante más de 270 millones de años, evolucionando en innumerables especies y convirtiéndose en un elemento clave de los ecosistemas marinos paleozoicos. En este periodo, casi todos los grandes grupos animales hicieron su debut. No había peces con mandíbulas, ni reptiles, y desde luego ningún animal terrestre. Solo un mundo acuático repleto de formas insólitas que prepararon el terreno para el futuro. En medio de la extraña fauna marina del Cámbrico, destacó una criatura como depredador supremo, Anomalocaris. Alcanzaba hasta medio metro de longitud, enorme para su época. Su cuerpo, similar al de un camarón y flexible, presentaba un par de apéndices espinosos en la parte frontal para atrapar presas, además de una boca circular con dientes dispuestos en anillo, perfecta para triturarlas. Dos grandes ojos compuestos le proporcionaban una visión excelente, permitiéndole detectar a sus presas en las oscuras aguas cámbricas. Probablemente se alimentaba de animales más pequeños, incluso de trilobites, que desgarraba con sus inusuales mandíbulas. En ausencia de peces o depredadores mayores, este formidable artrópodo fue el indiscutible cazador de los océanos cámbricos. Cuando comenzó el período Ordovícico, hace unos 485 millones de años, la vida siguió prosperando bajo las olas, y algunas criaturas crecieron aún más. En esta etapa aparecieron los primeros peces primitivos, diminutos y sin mandíbulas, a menudo recubiertos de una armadura ósea. Sin embargo, los auténticos gigantes de los mares ordovícicos no eran peces, sino cefalópodos, antiguos parientes de los calamares y pulpos. Uno de los principales depredadores era un enorme cefalópodo de concha recta, parecido a un calamar que vivía dentro de un rígido caparazón en forma de cono. Especies como cameroceras podían llegar a medir hasta 9 metros, deslizándose por los cálidos mares poco profundos. Usaban sus tentáculos para capturar presas y un pico similar al de los calamares actuales para devorarlas. Estos colosales moluscos cazaban cualquier cosa más pequeña que ellos, desde mariscos hasta trilobites. En esa era, el máximo depredador de los océanos era probablemente este gigantesco calamar con concha, posiblemente el animal más grande de la Tierra en aquel momento. Tras una breve extinción masiva, comenzó el período Silúrico, hace unos 444 millones de años. La vida se recuperó e incluso dio sus primeros pasos en tierra firme. Las primeras plantas simples, como pequeños musgos, empezaron a teñir de verde los desolados paisajes costeros, aunque la superficie terrestre seguía casi vacía. Aunque las pruebas fósiles son escasas, se cree que algunos artrópodos resistentes, posiblemente milpies y escorpiones primitivos, estuvieron entre los primeros animales en aventurarse fuera del agua. En el mar, los peces con mandíbulas se hicieron más comunes y surgieron los primeros tiburones y peces óseos. Aún así, la supremacía a menudo pertenecía a otro depredador: los escorpiones marinos gigantes, conocidos como euriptéridos, que dominaban ríos y mares poco profundos. Algunos, como Jachelopterus, superaban los 2,5 metros de longitud,
convirtiéndose en algunos de los artrópodos más grandes de la historia. Armados con pinzas espinosas y una cola a modo de pala, estos escorpiones marinos podían lanzar rápidos ataques contra peces y otras presas en aguas turbias. En una época en la que la vida terrestre apenas comenzaba, estos temibles euriptéridos encabezaban las cadenas alimentarias acuáticas. Después del Silúrico, llegó el Devónico, que se extendió de hace unos 409 a 359 millones de años, y es conocido como la era de los peces. Los océanos rebosaban de vida, y aparecieron nuevos depredadores. Los peces se diversificaron en numerosas formas. Tiburones primitivos recorrían las profundidades, los peces de aletas lobuladas cazaban en aguas costeras, y los peces óseos de todas las formas poblaban los arrecifes. Organismos coralinos construían sistemas de arrecifes que servían de hábitat a esta abundante fauna marina. Mientras tanto, en tierra, las plantas progresaron y surgieron los primeros bosques de altos árboles y helechos, cambiando poco a poco la atmósfera. Algunos peces de aletas lobuladas incluso comenzaron a aventurarse en tierra, evolucionando hacia los primeros tetrápodos anfibios. Sin embargo, en las profundidades marinas, algunos peces estaban convirtiéndose en verdaderos gigantes, listos para dominar su entorno. Uno de ellos fue Dunkleosteus, un enorme pez acorazado que reinó en los mares del Devónico tardío. Podía alcanzar hasta 10 metros de longitud y tenía la parte delantera del cuerpo cubierta de gruesas placas óseas que formaban una poderosa cabeza blindada. En lugar de dientes, poseía placas óseas afiladas en sus potentes mandíbulas, capaces de cortar carne e incluso triturar huesos, con una de las mordidas más fuertes de todos los peces conocidos. Podía abatir presas de gran tamaño, posiblemente incluso a otros peces acorazados. Este gigante patrullaba los antiguos océanos como el auténtico señor de su época, lanzándose en ataques fulminantes para capturar a sus presas. Dunkleosteus reinaba con absoluta seguridad en la cima de la cadena alimenticia marina del Devónico. Sin embargo, al final de este periodo, las alteraciones medioambientales provocaron otra extinción masiva en los océanos, poniendo fin al dominio de estos gigantes. Este cambio marcó el inicio de la transición de la vida del mar a la tierra, anunciando el amanecer del Carbonífero, hace unos 359 a 299 millones de años. A medida que el Devónico daba paso al Carbonífero, la vida en tierra floreció como nunca antes. Enormes bosques pantanosos tropicales cubrían gran parte de los continentes, repletos de altísimos licopodios, colas de caballo y helechos. Estas plantas acabarían convirtiéndose con el tiempo en los actuales yacimientos de carbón. De ahí el nombre del periodo. Los niveles de oxígeno en la atmósfera eran excepcionalmente altos, superando el 30 frente al 21 actual. En este mundo húmedo y exuberante, los artrópodos, incluidos insectos, arañas y parientes de los milpies, alcanzaron tamaños asombrosos. En el aire, libélulas gigantes como Meganeura, con una envergadura de más de 60 cm, revoloteaban entre las copas de los árboles, cazando otros insectos. Sin aves ni murciélagos que compitieran, estos colosos dominaban los cielos. En el suelo, parientes de los milpies también alcanzaron proporciones enormes. El más impresionante fue Artropleura, que podía superar los 2,5 metros de longitud mientras reptaba entre la hojarasca. Junto a ellos, durante todo el Carbonífero, enormes anfibios acechaban en las aguas de los pantanos carboníferos, situándose en la cima de la cadena alimenticia de los vertebrados. Conocidos como laberintodontes, estos animales recordaban a enormes salamandras o a peces, con patas de aspecto similar a un cocodrilo. Un ejemplo, Eogyrinus, también llamado Foliderpeton,
Podía alcanzar hasta 4 metros de largo, con un cuerpo alargado parecido al de una anguila. Se ocultaba en ríos cubiertos de hierbas y en lagos turbios, usando su poderosa cola para impulsarse y emboscar peces y pequeños tetrápodos. Su piel gruesa y constitución robusta le permitían dominar su hábitat. Mientras tanto, hacia finales del Carbonífero, aparecieron los primeros reptiles pequeños en tierra firme. Pero estas criaturas de aspecto similar a lagartos seguían siendo actores secundarios en un ecosistema dominado por insectos gigantes y anfibios. Durante millones de años, estos húmedos y ricos pantanos continuaron siendo el dominio de enormes artrópodos en el aire y en tierra, y de monstruosos anfibios en el agua. Hace entre 299 y 252 millones de años, al inicio del Pérmico, los continentes de la Tierra se habían unido en el supercontinente Pangea, y el clima de muchas regiones se volvía cada vez más árido y extremo. Los vastos pantanos del Carbonífero se reducían, dificultando la supervivencia de los anfibios que antes prosperaban allí. Ante la escasez de agua, nuevas especies de reptiles adquirieron protagonismo, en especial los sinápsidos, antiguos animales, a menudo llamados reptiles mamiferoides, que eran parientes primitivos de los mamíferos. Estos reptiles contaban con ventajas clave, como la piel escamosa y huevos con cáscara, lo que les permitía vivir lejos del agua y superar a sus predecesores anfibios en condiciones secas. Entre ellos, surgieron depredadores formidables y grandes herbívoros, como nunca se había visto. A comienzos del Pérmico, destacó Dimetrodon, un carnívoro sinápsido de gran tamaño, que superaba los 4 metros de longitud y caminaba sobre 4 patas extendidas. Poseía una característica y alta vela en la espalda, sostenida por las prolongaciones de su columna vertebral, que probablemente le servía para absorber la luz solar o regular su temperatura corporal. Su enorme cráneo estaba armado con afilados dientes de distintos tamaños, incluidos largos caninos perfectos para desgarrar carne. Dimetrodon probablemente cazaba cualquier presa que pudiera atrapar, desde grandes insectos hasta anfibios y pequeños reptiles. Con pocos depredadores de gran tamaño a su alrededor, dominaba la cadena alimenticia de su entorno, adueñándose de los valles fluviales y llanuras pérmicas de forma parecida a como hoy los grandes felinos controlan sus territorios. Mientras tanto, los océanos del Pérmico tenían sus propios cazadores temibles. Uno de los más notables fue Helicoprion, un pez parecido a un tiburón, conocido por su extraña espiral de dientes aserrados en la mandíbula inferior, que recordaba a una hoja de sierra circular. Podía alcanzar hasta 7,5 metros de longitud, y probablemente usaba esa mandíbula en espiral para cortar presas de cuerpo blando, como calamares y peces. A medida que avanzaba el Pérmico, el equilibrio de poder en tierra siguió cambiando. Aparecieron los pareiasaurios, robustos herbívoros similares a tanques, del tamaño de un gran cerdo o una vaca, con la piel rugosa y escamas óseas que les protegían. Acechando en las sombras estaban los gorgonópsidos, un temible grupo de sinápsidos depredadores. El mayor, Inostrancevia, llegaba a medir unos 3,5 metros y poseía un cráneo largo y estrecho con colmillos en forma de sable, parecidos a los de los tigres dientes de sable. Con potentes extremidades y una columna resistente, podía esprintar en cortas distancias para atrapar a sus presas. Cuando atacaba, usaba sus colmillos para asestar mordiscos profundos y letales. Estos gorgonópsidos eran los depredadores supremos del Pérmico tardío, cumpliendo un papel similar al de los grandes felinos mucho antes de que existieran los verdaderos mamíferos. Para entonces, los reptiles mamiferoides
de diversas formas y tamaños, dominaban la tierra, tanto como depredadores como presas. La vida había recorrido un largo camino desde los mares cámbricos. Una compleja red de animales se extendía por los continentes. Pero todo esto estaba a punto de ponerse a prueba por una catástrofe sin precedentes. Hace unos 252 millones de años, el reinado de las bestias pérmicas terminó de forma dramática. La Tierra sufrió la extinción masiva más devastadora de su historia, tan extrema que se la conoce como la Gran Mortandad. Enormes erupciones volcánicas en Siberia liberaron gases de efecto invernadero y cenizas a la atmósfera, provocando un caos climático. Los océanos se volvieron tóxicos y se quedaron sin oxígeno, y casi todas las cadenas alimentarias colapsaron. Más del 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres perecieron durante esta extinción pérmico-triásica. Los sinápsidos dominantes y muchas otras criaturas que habían gobernado el paisaje pérmico fueron aniquilados. Los frondosos bosques se transformaron en páramos desolados. Esta catástrofe prácticamente reinició el planeta, y harían falta millones de años para que los ecosistemas se recuperasen por completo. Tras la extinción, entre hace 252 y 247 millones de años, el Triásico temprano fue una época desolada. Con la mayoría de los grandes animales desaparecidos, los supervivientes heredaron un mundo mucho más vacío. Uno de ellos fue el Lystrosaurus, un herbívoro rechoncho con colmillos, del tamaño de un cerdo. En algunos yacimientos del Triásico temprano, casi todos los fósiles de vertebrados pertenecen al Lystrosaurus, lo que sugiere que dominaba estos paisajes postapocalípticos. Vivía en grandes manadas y se alimentaba de plantas bajas y resistentes en entornos áridos. Durante un breve periodo, esta criatura, aparentemente modesta, se convirtió en uno de los animales más exitosos de la Tierra. A medida que avanzaba el Triásico, la vida fue recuperándose poco a poco y surgieron nuevos grupos de animales. Entre ellos estaban los arcosaurios, antepasados de cocodrilos, pterosaurios y, con el tiempo, dinosaurios. Hacia hace unos 230 millones de años aparecieron los primeros dinosaurios verdaderos. Eran relativamente pequeños y discretos, y coexistían con otros reptiles y sinápsidos supervivientes. Sin embargo, durante gran parte del Triásico, los principales depredadores eran otros reptiles, enormes arcosaurios parecidos a cocodrilos, conocidos como rauisuchios. Uno de ellos, Postosuchus, podía medir entre 5 y 6 metros y era un cazador formidable que dominaba gran parte del mundo. Pero los dinosaurios estaban listos para expandirse. Cuando al final del Triásico se produjo otro evento de extinción, muchos de esos grandes reptiles competidores desaparecieron, dejando el camino libre. En el siguiente periodo, el Jurásico, los dinosaurios se diversificaron rápidamente y pasaron a dominar los ecosistemas terrestres. Sin embargo, no debemos olvidar que, antes de que comenzara la era de los dinosaurios, el mundo estuvo gobernado por un elenco completamente diferente de criaturas. Artrópodos extraños, peces gigantes, anfibios monstruosos y poderosos protorreptiles. Desde Anomalocaris hasta Inostrancevia, estos seres hoy extintos fueron los auténticos dueños de su tiempo. Su auge y caída demuestran la naturaleza siempre cambiante de la vida en la Tierra, y sus fósiles, preservados durante cientos de millones de años, nos recuerdan que, sin estas increíbles criaturas, nuestro mundo actual no existiría.